Y entonces, ¿quién soy yo? Y entonces, después de todo, ¿quién soy yo? Eso ha atormentado durante siglos a la humanidad. Bueno, pues la respuesta depende de otra pregunta, y es que para poder resolver esa cuestión tenemos que tener un referente, tenemos que tener algo o alguien para compararnos, para comparar al hombre. Solo podemos saber si algo es grande o pequeño o inmenso o inconmensurable si lo comparamos con otra cosa. Un elefante es algo grande, muy grande, si lo comparamos con una hormiga. Ahora resulta que ese elefante es pequeño, muy pequeño si lo comparamos con el sol. Es un referente. Ahora, para saber quién es el hombre, quién soy yo, desde un punto de vista ontológico, o sea, desde la verdad profunda que significa el hombre, lo tendremos que comparar también con algo o alguien. Tenemos que tener una referencia válida. Por eso, la solución a nuestra pregunta solo la podremos resolver satisfactoriamente si podemos comparar la imagen del hombre con aquello que es digno de ser comparado. ¿Con quién? Con la imagen de la verdad, con la imagen de Dios, con la imagen de Jesucristo. Jesucristo es Dios, y Dios nos dice en su palabra que el hombre está hecho a su imagen. Así que cuando el hombre destruye a Dios, bueno, en realidad cuando lo echa afuera, porque Dios no puede ser destruido, cuando el hombre dice, como vimos en el Salmo 2, que se quita esas cadenas, que se libera de esas ataduras, cuando el hombre rechaza esas ligaduras, o como dicen los filósofos hoy, Dios ha muerto. Y lo dicen con pasión, casi con sonrisa. Cuando el hombre hace eso, es cuando pierde el verdadero referente. Cuando el hombre hace eso, lo está destruyendo. Por lo tanto, destruye a su imagen. Y al destruir su imagen, también destruye su verdadero propósito. Por eso es que el mundo está como está, porque no hay un propósito. Es por eso que para saber quién soy yo, que es la pregunta que se intitula este estudio, primero debemos averiguar quién es Dios. Básico. El Salmo de hoy, siguiendo con nuestra serie, el Salmo 8, lo voy a dividir para esta exposición en tres partes. La primera, la gloria de Dios manifestada en la creación. La segunda, la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Y la tercera, la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Como podemos ver, aunque la pregunta de hoy es ¿quién soy yo?, la respuesta siempre va a estar enfocada en Dios y de manera muy especial en Jesucristo. Y precisamente este salmo nos va a ayudar enormemente a dar esa respuesta a esta pregunta a través de Dios. Primeramente, a través de la gloria de Dios manifestada en la naturaleza. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo número 8. Salmo número 8, vamos a iniciar con los 3 primeros versículos. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mis hermanos, la majestad de Dios se expresa, se manifiesta de una manera extraordinaria en las cosas creadas por Él, en las cosas que vemos en la naturaleza. El salmo de hoy está compuesto por David y vemos que David está extasiado, está con su corazón a plenitud al contemplar la creación de Dios. Él ve la majestad de Dios en los cielos, ve la majestad de Dios en la tierra. Pero nos damos cuenta que hay una cosa con la que inicia el Salmo en este versículo 1, y es que no, solo es posible quedarse maravillado de la obra de Dios si previamente decimos, como dice David: oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. David, antes de describir esa obra maravillosa, lo que hace inicialmente es cantar la gloria de Dios y reconocer que Él es el Señor. Y qué importante que es eso, qué clave que es entender que Él es el Señor, porque solo así entenderemos el resto. Primero tenemos que grabarlo, primero tenemos que interiorizarlo. Es muy importante, iglesia, muy importante entender que Él es el Señor, no mi sirviente, porque solo así entendemos lo que es la honra. Solo así entendemos lo que es el servicio en el cuerpo de Cristo. Solo así entendemos conceptos como ofrenda, diezmo, amor, servicio. Solo así entendemos lo que es agradecimiento. Solo así entendemos lo que es gloria y honor, cuando Él sea tu Señor. Muchas veces, para los que han tenido la oportunidad de volar mucho y el privilegio de tener un niño en la silla de atrás o de adelante, o en un restaurante, y en la mesa del lado un niño, y resulta que este niño es un poquito inquieto, un poquito infeliz, diría yo, y comienza a hacer un poquito de escándalo. Y comienza entonces a subir y a bajar, y botó la silla, y entonces regó el vaso, y cogió la botella, y entonces cayó el vaso, lo rompió, y uno comienza como a desesperarse. Miren, no hay niño más feliz que aquel que sabe que depende de un padre, que reconoce quién es su padre, que reconoce que le sustenta y que le agradecen todas las cosas. Pero en este momento, cuando nos estrellamos con este niño que no es feliz, porque es que los niños han sido creados para ser dependientes, no han sido creados para ser independientes, son dependientes de sus padres. Y cuando estos niños comienzan a hacer eso, comienzan a ejercer su rol de independencia, un rol que no les corresponde, ¿sí? O sea, a ser señores en sus propias vidas, además de dar vergüenza, no los podemos llevar a ningún lado. Por eso, porque dan vergüenza. Porque cuando un niño no reconoce a su papá como lo que es, su papá, su vida pierde un referente, pierde el modelo.
en relación papá, nosotros, pierde ese referente y ese modelo, pierde la imagen, por lo tanto, también pierde su propósito. Y al perder el propósito es completamente infeliz. Es un niño que está llorando todo el tiempo, gritando todo el tiempo, protestando todo el tiempo, porque nada le sale bien, porque asumió un papel para el que no está diseñado. El niño está diseñado para ser dependiente. Y eso es lo que pasa en este mundo. Y es que el mundo ha perdido su referente. El mundo ha perdido esa imagen, la ha destruido. Y el mundo no tiene agradecimiento. Claro, ¿a quién va a tener agradecimiento si no se ama a nadie sino a él mismo? Esas personas que no creen en Dios se comportan como esos niños que cuando están con sus papás en McDonald's y el papá le dice, ¿me regalas una papita? El niño coge con su brazo, cubre las papas, se retira y le dice, son mías. ¿Lo hemos experimentado? Sí, casi todos lo hemos experimentado. Y resulta que el papá no necesita que el niño le dé una papa. Puede atiborrarse de papas, comprar cientos de órdenes de papas. Lo que el niño no entiende es que al dársela estaría disfrutando de compartirlo con su padre. Ese comportamiento egoísta del niño se debe a que todavía le falta la perspectiva correcta de quién es él. Y es lo que queremos saber hoy. Y entonces, ¿quiénes somos? Queremos tener esa perspectiva correcta de quién soy y quién es su padre, quién es mi padre. Ese señor bueno que quiere lo mejor para él, que lo llevó a McDonald's y le compró sus papitas. No la tiene y eso pasa en la sociedad. Ese señor al que se le debe respeto, obediencia y agradecimiento. Pero en la sociedad esto se ha perdido. Porque palabras hermosas como sometimiento, respeto, autoridad, agradecimiento, las convierten en algo feo y denigrante. Pensamos que poner en práctica el sometimiento, el respeto, el reconocimiento a las autoridades, el reconocimiento a las personas, como al papá, como al maestro, como al pastor. Al poner en práctica esas palabras, pensamos que nos degradamos, cuando es todo lo contrario, es lo opuesto. Qué agradable es ver a un niño con esas cualidades de respeto, de agradecimiento, de sometimiento. Qué ejemplo de criatura. Bueno, ¿cuánto más debiera ser con nosotros y Dios? Jesús nos dio ejemplo de ese sometimiento, de ese actuar con respeto, con el reconocimiento de su Padre. Y tuvo que aprenderlo mientras estaba en los días de su carne, lo dice el autor de Hebreos. Y es precisamente por lo que acabo de decir, por esa dependencia que tienen los niños de su papá, por lo que el versículo 2 ya encaja perfectamente. Miren lo que dice el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es muy probable que David, al cantar este pasaje, se estuviera acordando de que siendo un niño hizo callar al enemigo, el vengativo Goliat. David no era sino un niño, y comparativamente frente a Goliat, un niño de los que maman. Sin embargo, Dios lo usó
para silenciar al enemigo. Y qué triste que pese a la impresionante fortaleza del mensaje que la naturaleza nos da, revelando a Dios, su poder creador, mucha gente es insensible a ese mensaje y rechazan a Dios como creador, rechazan a Dios como sustentador. Dios ha decretado lo siguiente, una ley moral. Aquí en el versículo 2 la vemos, que a todos los que desprecian la revelación natural, esa que se ve a través de la naturaleza, a los que desprecian esa revelación a través de las cosas creadas, les ciega el entendimiento. Son cegados en su entendimiento y por lo tanto no tienen la imagen de Dios y por lo tanto no tienen propósito. Este versículo dice que de la boca de los niños sale la fortaleza. ¿Sabe qué significa eso? Que sale la verdad. No hay cosa más poderosa que la verdad. Con los niños aquí se está refiriendo a los humildes, a los dependientes de un padre que está en los cielos. Por eso dice los niños que maman. ¿Hay algo más dependiente que un niño que mama? O sea, un niño que depende de la alimentación de pecho de su madre. No hay nada más dependiente que eso. Y lo que nos dice es que a los que dependen de Dios, como un niño depende del pecho de su mamá, saldrá la verdad, porque solo a ellos les dará Dios el entendimiento y la vista, porque han decidido depender de Dios como un bebé depende de su mamá. Miremos, Mateo. Ahí en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, versículos 15 al 17. Jesús mencionó este salmo. Aquí en este episodio en Mateo están en el Domingo de Ramos, lo que conocen hoy como Domingo de Ramos. ¿Sí? Había entrado triunfal a Jerusalén, entró en el templo y empezó a tirar las mesas, a coger al látigo a los cambistas ahí en el templo, ¿recuerdan? Leámoslo, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo, ¿qué estaban viendo? Las maravillas que hacía. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ahora, Jesús estaba haciendo maravillas y habían unos niños alabándolo. ¿Por qué se indignarían? ¿Por las maravillas o por los niños alabándolo? Miremos. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Hágame el favor, estaban indignados porque los niños estaban alabando al Señor. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste el Salmo 8? Bueno, en realidad no dice eso, dice sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¡Wow! ¿Qué hizo Jesús con aquellos que viendo lo que él hacía, lo ignoraban? ¿Será que se sentó y se pasó horas explicándoles a aquellos que por su soberbia seguirían sin ver? No. Dice que dejándolos salió fuera de la ciudad y se fue. Les dejó en su ceguera, porque a los soberbios Dios les deja sin ver. Solo a los niños, a aquellos que dependen del todo de un Padre que está en los cielos, se les dará la capacidad de ver.
lo que a los sabios, a los entendidos de este mundo jamás podrán ver, porque ver es un milagro. No depende de lo que corra, de lo que salte, de lo que estudie, de lo que sea yo muy lindo, muy sagaz, muy con malicia indígena. No, depende de ser obediente y obedecer humildemente a la palabra de Dios. En Mateo, en el mismo libro, capítulo 11, unos versículos atrás, capítulo 11, unos capítulos atrás, versículo 25, dice: en aquel tiempo, ¿a qué tiempos? Se está refiriendo a los tiempos en que Jesús estaba visitando muchas ciudades en las que había hecho muchos milagros. Pero aunque había hecho muchos milagros, ¿sí?, la gente no se estaba arrepintiendo, la gente no se arrepentía. Y dice en el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¡Qué hermoso! Eso es lo que significa el versículo 2 del Salmo 8, que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, el poder, la verdad. Así es el poder de Dios. Así se manifiesta en vasos humildes de barro, como lo expresó Pablo en 2 de Corintios, que tenemos ese tesoro. ¿Cuál? Jesucristo. ¿Dónde? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Pero volvamos al Salmo número 8. Algo interesantísimo es que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay algo ahí como medio escondido. La gloria de Dios, de la que habla en el versículo 1, es inseparable de su gracia. La gloria que aparece en el versículo 1 solo se le da a aquellos a quien Dios les regala por gracia la visión. A los que les regala la visión, resulta que eso es a los niños espirituales, aquellas personas que siendo como niños dependen de un Padre que está en los cielos. A esos que dependen de Dios como un niño depende de sus papás en todo, en todo. Esas personas, nos dice en el versículo 2, son las que hacen callar a sus enemigos, como hizo David con Goliat, derribado, con la sencillez de un argumento, con la sencillez de una piedra, de una onda. Voy a repetirlo como lo hemos hecho en cada salmo que hemos expuesto hasta ahora en este púlpito. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Solo cuando decimos, como dijo David en el versículo 1, que Dios es nuestro Señor y que lo defendemos como defiende un niño a su papá, entonces se podrá reconocer de manera natural, sin estridencia, sin avergonzarse, la soberanía de Dios en todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas. Así lo vemos en el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Se imaginan a David cuando pastoreaba con ese esplendoroso firmamento, sin la interferencia de las luces que hacen las metrópolis de hoy, como Bogotá, como Girardot, esas grandes ciudades? Ahí, acostado. ¡Qué glorioso tu firmamento, Señor! La luna, las estrellas.
Las cosas invisibles de Dios, dice Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esa es la diferencia entre la soberbia de uno que se cree sabio en su propia opinión y la fortaleza de un niño que le cree a su papá. Alguien me dijo el otro día que era sorprendente cómo algunas personas se referían a Dios sin respeto, diciéndole papito. Y le decía, uy, qué respeto contienen esas palabras. Porque cuando yo me dirijo a Dios, convencido de que es mi papá, ese es un halago. Cuando mi hija me dice, papito, esto se derrite totalmente. Ese es el argumento del niño. La fortaleza del niño que le cree a su papá. Y si tú le crees a tu papá, díselo, papá, papito. Pero si no le crees, no seas irrespetuoso. La majestad de Dios se expresa de una manera todavía más plena en la creación del ser humano. Segunda parte. La gloria de Dios se manifiesta en la creación del hombre. Versículos 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Después de haber observado la gloria de Dios a través de las cosas creadas, David se pregunta, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo de hombre para que lo visites. Pues sí, comparados con el cosmos, el ser humano es insignificante en tamaño. Sin embargo, David sabe que Dios se acuerda de él, que Dios lo visita. Es evidente que el cuerpo del hombre es débil. Nos enfermamos, morimos. De hecho, a veces una simple picadura puede infectarse a tal punto que puede ser mortal. El hombre no tiene ni la fuerza del elefante, ni la rapidez del guepardo, posiblemente ni la vista del águila, posiblemente ni los años longevos de una tortuga. Sin embargo, Dios lo visita y tiene memoria de él. Así que algo tiene que tener el hombre que Dios honra y respeta esa dignidad que muchas veces nosotros despreciamos. Miren el versículo 5. En ese versículo 5 literalmente dice que hiciste al hombre un poco menos que Dios. Y algunos me dirán, no, ahí dice que los ángeles, a menos que la versión que la Biblia que tengas sea la Nueva Versión Internacional o alguna de estas que específicamente dice menos que Dios. ¿Por qué? Porque el término utilizado allí en hebreo es Elohim. ¿Y qué es Elohim? Dios. En algunos contextos en la Biblia esta palabra Elohim es traducida como seres celestiales o ser celestial. Pero en este pasaje
Lo que realmente está diciendo es que fuimos hechos un poco menos que Dios. No un poco menor que los ángeles, un poco menos que Dios. En Génesis observamos cómo Dios creó al hombre y cuál era su propósito en esa creación. Dios le regaló al hombre cualidades que ningún otro ser creado posee. El hombre tiene facultades intelectuales, morales y espirituales. Nadie más las tiene. Dios le regaló una personalidad que ningún ser creado tiene. Una posibilidad de relacionarse con otros y con Dios. El hombre, según Génesis 1 y 2, es la culminación de la creación. Creación que él mismo dijo que era buena en gran manera. Buena en gran manera. Y hoy no voy a entrar a discutir la estupidez de pensar que todo proviene de la evolución y de una explosión. Cualquier explosión lo único que deja es caos y destrucción. Nunca orden, ni vida, ni por supuesto propósito. Y esa palabra es fundamental para seguir adelante. Propósito. El propósito solo viene del diseño. Y el diseño viene de un diseñador. Miren, un barco tiene un propósito: flotar, que no se hunda. Ese es todo el propósito del barco, si no, no sería barco. Entonces, el propósito es que no se hunda y así puede transportar personas, carga. Ahora, hay un diseño que consigue ese propósito y ese diseño solo puede surgir de un ser inteligente que se llama diseñador. Y en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 nos dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo. Ahí está el propósito, oigan: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es mentira eso que dicen: no, es que Dios dijo que nuestro propósito es tener muchos hijos. Eso no es lo que dice ahí. Aquí dice muchísimo más que eso. Aquí en estos 3 versículos vemos el diseño, al diseñador y el propósito que le dio a ese diseño del hombre: reflejar la gloria de Dios. Eso es lo que significa dar fruto. Reflejar la gloria de Dios, multiplicar su imagen. Y luego analizaremos un poco más en profundidad esto, ¿sí? Tener un dominio correcto sobre toda la creación de Dios. Esa imagen del hombre, y le recuerdo, estamos hablando antes de Génesis 3, no estamos viendo al hombre caído por el pecado, estamos viendo al hombre antes del pecado, recién salido de las manos del Creador. Ese hombre fue hecho poco menos que Dios, poco menor que Dios. Le otorgaba la facultad del dominio delegado por Dios sobre los peces del mar, sobre las aves, las bestias. Pero ocurrió algo. ¡Pum! Génesis 3. Y a partir de allí, ese reflejo de la gloria de Dios en el hombre se fue distorsionando con el pecado. Y el hombre perdió ese dominio sobre la naturaleza. Hubo un cambio de señorío, hubo un cambio de señores. El hombre se cree libre, pero no lo es. El hombre fue creado un poco menos de Dios. Y es ahí en donde está el verdadero problema, porque tanto el Adán de ayer como hoy no está conforme, no quiere ver la gloria de Dios. Y entonces
quiere hacerse como Dios. El Adán de ayer y el de hoy le cree a la serpiente y quiere ser como Dios. Y esa soberbia y esa ambición es lo que le ciega. Esa soberbia y esa ambición es lo que tiene el reflejo a través de toda la historia de la humanidad. Eso debería hacernos pensar. Miren la historia de la humanidad y verán el reflejo de esa soberbia. Resulta que ese ser que fue creado por Dios, puesto sobre la tierra para poder cuidar de su creación, se ha vuelto en contra de su creador. No hace sino producir espinos en su alma, en las relaciones con los demás. Y en vez de rendirle culto a Dios, le rinde culto al cuerpo, culto al dinero, a la fama, al poder. Y en vez de agradecerle a Dios y de servirle, entonces no le reconoce y llama a otro Señor, a Satanás. Dios no se queda quieto. Él quiso recuperar su obra más querida y por eso envió a su Hijo, a su unigénito, a rescatar al hombre. Hemos visto la gloria de Dios en la naturaleza, la gloria de Dios en la creación del hombre. Ahora veamos la culminación de la gloria de Dios, manifestada en la persona de Jesucristo. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. ¿De quién estamos hablando ahí? Ahora sí, ¿de quién estamos hablando ahí? Fíjense que hemos visto al Mesías en cada uno de los salmos que hemos visto. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque vemos ese reflejo en el Nuevo Testamento. Este es un salmo mesiánico. Esto que está diciendo en el versículo 4 es mesiánico. Miren ustedes, vamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Dice: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, y arranca con el Salmo 8. ¡Wow! Aquí entendemos que ese pasaje, ese versículo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Miren lo que dice, Hebreos capítulo 2, versículos del 6 al 10. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, utiliza la misma palabra Elohim, un poco menor que Dios. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Recordemos que estamos viendo al hombre de la creación de Génesis 1 y 2 antes de la caída. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Acá habla del hombre después de la caída. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque no convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Confuso, ¿cierto? Bien, aquí es en donde vamos a desenmarañar un poquito, porque queda en el aire varias cosas. Miren, aquí vemos a la persona de Jesús y a su obra salvadora relacionada con el Salmo 8, ¿sí? Y he dicho a la persona de Jesús porque es en esa condición de hombre en la que hay que entender todo el contexto, ¿sí? Estas palabras de Hebreos 2 son sacadas de contexto, ¿sí? ¿Para qué? Para que muchos sostengan la blasfemia de que Jesucristo no es Dios, es menos que Dios y que fue creado por Dios, ¿sí? Ahora, lo que realmente nos dice, y miren el versículo 10, donde dice que Dios quiere llevar a muchos hijos a la gloria, y para que eso fuese posible, Dios tenía que realizar un sacrificio expiatorio definitivo que nos librara de la paga del pecado, que es la muerte. Ese sacrificio lo realizaría su Hijo Jesús, pero, atención, y aquí viene lo interesante, para que ese sacrificio fuese válido, solo podía llevarse a cabo si el Hijo de Dios, 100% Dios, se encarnase, o sea, si hubiera asumido una naturaleza humana 100% hombre, porque solo podía cargar los pecados del hombre y pagar por ellos si asumía la misma condición encarnada del hombre. Ahora sí comenzamos a entender un poquito, ¿sí? Jesucristo tenía que tener la misma condición del Adán. Dicen que es el segundo Adán, eso me dice la Escritura. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de ese primer Adán, Jesucristo en esa misma condición de una creación especial, poco menor que Dios, hubiera podido triunfar, no hubiera pecado. Adán falló y perdimos gran parte de esa imagen y ese privilegio por causa del pecado. Jesucristo nos dice aquí, apelando al Salmo 8, nos dice en Hebreos, que Jesucristo asume esa posición. Le hiciste un poco menor que Dios, le coronaste de gloria y de honra, ¿sí? Todo lo sujetaste bajo sus pies, y Él entonces, en honor y sujeción a su papá, se entrega en sacrificio porque quiere llevar a muchos de los hijos a la gloria. Todo eso lo hace Cristo por amor por ti, por amor por mí. Porque hemos perdido nuestra correcta imagen, aquella imagen de semejanza a Dios, por desobedientes, por pretender ser como Dios mismo. Él lo hace para que podamos recuperarla, para que recuperemos la imagen original de Dios, para que recuperemos algo que hemos perdido, algo que el enemigo nos arrebató con engaños, algo que se lo arrebató a Adán. Por eso Cristo, como nos dice el autor de Hebreos, cumplió las palabras del Salmo. Nosotros pudiésemos ser como ese Adán antes de la caída. Por cierto, no es que en este momento tengamos la perfección, la hemos adquirido, la hemos recuperado, pero tendremos esa condición perfecta delante del Señor en su presencia, porque así lo dice en Hebreos. Dice, no vemos que todo nos esté sujeto, porque básicamente eso sucederá cuando nuestro cuerpo
sea glorificado. Jesús cumplió la profecía del Salmo 8. Jesús lo dice, Pablo lo dice en Filipenses 28, que Jesús, estando en condición de hombre, y lo vuelvo a repetir, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos está hablando de la condición humana de Jesucristo. No está hablando de su condición como Dios. Aquí vemos a Jesús cumpliendo por nosotros y para nosotros lo que el primer Adán no pudo lograr debido al pecado, recuperando para nosotros. El hombre es la creación más grande de Dios, porque fue hecho a su imagen. Fue hecho a su imagen. Pero ha sido el hombre quien, creyéndose las mentiras de Satanás, se ha rebajado a sí mismo a nivel de un animal, peor que un animal, diría yo, rechazando a Dios y a su palabra, rompiendo esas ligaduras que lo unían a Dios, echando afuera esas cuerdas para destronar a Dios de su vida, y se ha degradado a sí mismo. Pero en este salmo vemos que se exalta la dignidad del hombre. Pero como no podíamos recuperar esa imagen, Jesucristo lo hace por nosotros. Pero atención, cuidado, porque hay una clave. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No te justifiques. No te justifiques en tu pecado, como hacían los fariseos. No justificarse es la clave. El primer Adán intentó justificarse, intentó eludir su responsabilidad. Primero culpando a su mujer y luego a Dios mismo por habérsela dado. Y ese es nuestro problema. Eso es lo que casi siempre sucede cuando somos confrontados con el pecado. Por Dios, no necesitamos nosotros andar detrás de nuestros hermanos diciendo, oye, mira todo lo que estás pecando. No, Dios lo hace, y lo hace, te lo aseguro, mucho más eficientemente que tu hermano al que a veces desprecias. Cuando nos confrontamos con el pecado, culpamos de nuestra condición a la sociedad, culpamos a nuestra esposa, culpamos a nuestros padres, culpamos al pastor, culpamos a la iglesia, incluso culpamos a Dios. Para arreglar la situación, no podemos hacer lo mismo que hizo Adán, porque ya sabemos los resultados, ¿no? Eso es lo que pasa por justificarse. Dios, escucha bien esto, subráyalo, anótalo, escríbelo. Ahí en ese celular, abre notas. Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Y para aquellos que están pilosos, tal vez se hayan dado cuenta que me faltó un versículo. El versículo 9. ¿Qué dice? Oh Dios, Señor nuestro, vuelves a ver aquí, Señor nuestro. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si te fijas, el Salmo número 8 comienza y termina con las mismas palabras. Mis hermanos, de las tres partes en que he dividido este salmo, este estudio, la gloria de Dios manifestada en la naturaleza, la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre y la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo, David solo conoció las dos primeras. Él no conoció la gloria de Dios manifestada en la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es por eso que después de que nosotros hemos conocido esa obra, hemos conocido lo que Cristo ha hecho con nosotros y para nosotros, después de entenderlo y aceptarlo, de aceptar esa obra salvadora, entonces deberíamos cantar este salmo
este capítulo 8, ¿sí?, con mayor agradecimiento a como lo hacía David. Porque tenemos mayor revelación, más entendimiento, mejor conocimiento. Por lo tanto, mayores motivos que David para cantar y alabar a aquel que recuperó para nosotros la dignidad que habíamos perdido por el pecado. Podemos cumplir ese propósito, podemos ser partícipes de esa gloria y debemos entender esto, que el Señor no es mi sirviente y que solo dándole a Él el señorío podremos cumplir el propósito para el que fuimos creados: crecer y multiplicarnos, que es dar fruto. La imagen de Cristo que crezca en nosotros y multiplicarnos, que es que esa imagen la podamos multiplicar a los demás para que conozcan a Cristo. Si Cristo te ha salvado de tus emociones equivocadas, si Dios te ha salvado de una enfermedad, si Dios te ha salvado de un fracaso matrimonial, o simplemente si Dios te ha llevado a la verdad, no es solo para que te pongas contento. No, ese no es solo el propósito. No tiene sentido que te pongas contento y luego volver a ser esclavo del egoísmo, viviendo solo para ti. Lo que Dios quiere es darse la gloria en ti, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad. Dios quiere darse la gloria a través de ti para que todos vean que Él es el Señor. Menudo privilegio. Ese es un privilegio. Solo podrás ser bienaventurado en tu vida. Solo podrás ser bienaventurado en tu vida si entiendes esa verdad. Y si entendiéndola, la recibes. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las frustraciones y el propósito egoísta quedaron atrás, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. No, es que yo soy así, yo no voy a cambiar y es que yo soy así. No diga que eso, es que yo miro así. ¿Sabe qué? Yo miro así. Retomando frases que el pastor Eric ha dicho acá. No, todas son hechas nuevas. Todo el propósito de mi vida es hecho nuevo. Y atención, presta atención. Y las intenciones con las que hago ese propósito son nuevas, incluyendo las intenciones. Y es que ese es el drama para muchos cristianos. Por eso hay que morir a uno mismo todos los días, para que también pueda resucitar la imagen de Cristo. Entonces, no sigamos caminando como fariseos, ciegos, tropezándonos en las frustraciones. La iglesia te va a ayudar. Pero mi hermano, la iglesia no es un club social. Mira, en esta iglesia, y lo sabemos algunos muy bien, se te van a decir las cosas como se dicen en la Escritura, como son, para que así puedas arreglar tu situación con Dios. Pero eso duele. Eso no es popular. Decir las cosas como dice la Escritura no es popular. Que las intenciones sean cambiadas, que los motivos no sean equivocados. No es que voy a la iglesia para encontrar una novia. Voy a la iglesia porque allá puedo tocar. Voy a la iglesia porque puedo cantar, porque puedo servir. Voy a la iglesia porque por lo que sea, motivos equivocados. Y aquellos que siguen los motivos equivocados terminan desanimados. Y para terminar, vamos a Juan, capítulo 6, versículos 2 y 3. Juan 6.
versículos 2 y 3. ¿Salió? A Jesús le seguía una gran multitud. Y subrayo esas dos palabras. Gran multitud. ¿Por qué le seguían según ese pasaje? Le seguían porque veían las señales. Y ahí estamos hablando de motivos equivocados. Pero dice en el versículo 3, pero entonces subió Jesús y se sentó con los discípulos. Esos momentos de intimidad, los momentos de refrigerio, esos no son para multitudes. No son para esas que llenan iglesias buscando a Jesús por motivos equivocados, por señales. No, los tiempos del poder transformador solo son para los discípulos. Así que si buscas a Jesús por motivos equivocados o incorrectos, significa que eres de las multitudes. ¿Y sabes a dónde llegan? Ve más adelante. Es un versículo que me fascina. El versículo 666. Juan 6, 66. ¿Qué dice Juan 6, 66? Dice que después de que Jesús hablaba con ellos, en la medida en que hablaba todas esas cosas duras que habla Dios, que habla Jesús, a quienes ama, se iban parando y se iban yendo. Acto de desaparición, la huida, porque hay veces que también incluso siendo discípulos puedes terminar abandonándole, porque después de todo esto, después de que Jesús les explicaba cosas pero muy duras, como a veces se explican aquí en este púlpito, ¿qué pasó? Versículo 66. Muchos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Por qué? ¿Puedes pensar por qué? Porque le seguían por motivos equivocados. Mis hermanos, que no nos pase a nosotros. Que eso no nos pase a nosotros. Voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a finalizar con un himno. Porque si Dios es reconocido por ti, como David reconoce a Dios en ese versículo 1. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Si reconoces a Dios como Señor tuyo y que su nombre es sobre toda la tierra, entonces, ahora sí, puedes levantar todo tu ser, levanta todo tu ser. Pongámonos en pie y ahora sí tiene sentido levantar nuestra voz, nuestro clamor, nuestra alabanza, nuestra adoración y la entrega y reconocimiento de toda la gloria de Dios manifestada en la creación, en tu creación y en la obra del Señor Jesucristo.